Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ciclismo Evolutivo. Esta semana vamos a hablar de un aspecto del cual quería hablar hace mucho tiempo y que tenemos un poco descuidado en el podcast, y no es otro que del cicloturismo más aventurero, ¿no? Del bikepacking. Y con quién mejor para hablar de ello que con Javier Bañón Izu, bikepacker, o @JaviBikes en redes sociales, al que conoceréis seguramente por su divulgación en temas de bikepacking, y precisamente de eso vamos a hablar con él en breve. Así que bueno, Javier, lo primero, bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Manu? Pues nada, muchas gracias por la invitación, un placer estar por aquí porque realmente me gusta mucho el trabajo que haces y bueno, pues eso, tu manera también de divulgar todo el tema del entrenamiento y el ciclismo, así que muchas gracias. Bueno, pues Javier, creo que lo más importante ahora para quien no te conozca es un poco que te presentes tú personalmente y que nos diga un poco qué haces. Muy bien, pues nada, me llamo Javier, he trabajado, bueno, un poco por contextualizar un poco qué es lo que hago ahora. Vengo de trabajar muchos años en periodismo, en comunicación, revistas especializadas sobre todo con ciclismo, bike, ciclismo a fondo, bueno, varias, triatlón, varias revistas a nivel tirada nacional aquí en España, eso durante muchos años, y luego también pues eso he ido adaptándome un poco a la nueva situación, las nuevas tecnologías, los nuevos contenidos, y ahora pues estoy trabajando desde hace ya 4 años en un canal de YouTube con vídeos específicos, un canal específico sobre gravel, bikepacking, ciclismo de aventura. Y bueno, pues hasta llegar a este proceso también escribí hace, creo que ya 5 años, un manual de bikepacking también. Bueno, pues un poco con la obligación y yo creo que la necesidad que había en el mercado de habla hispana, con el castellano, que no había información sobre esta temática, ¿no? El bikepacking, y me parecía súper útil. Yo también he hecho mucho deporte outdoor, mucho, sobre todo alpinismo, trekking, también carreras de ultradistancia en trail running, con lo cual todo lo que es la cultura outdoor pues la tengo muy dentro de mi manera de moverme por la naturaleza, por cuando viajo y demás. Y bueno, me apetecía un poco crear contenido en este sentido porque es lo que venía haciendo con el tema del periodismo durante muchísimos años. Así que más o menos en esencia ese soy un poco yo, un apasionado de las bicis, de la comunicación y, como bien has dicho, pues de la divulgación, ¿no? de esta cultura del ciclismo de aventura. Pues después de presentarte a ti, creo que sería bueno presentar el bikepacking, porque seguro que hay gente a la que esta palabra le pilla un poco de sorpresa, ¿no? Y bueno, me gustaría preguntarte por eso. Pues el bikepacking es, digamos, un poco, por hacer una descripción genérica, es una mezcla, es viajar en bicicleta, pero no quiero anteponerlo o en fin, que parezca como un competidor del cicloturismo, porque tanto el cicloturismo como el bikepacking conviven de una manera bastante natural, pero el bikepacking, digamos que es una manera de viajar en bici que se acerca hacia la aventura, conceptos de la aventura y conceptos del outdoor que te obligan a elegir un poco desde el punto de vista del minimalismo, ¿no? Porque tienes que llevar un poquito menos de material para tener una experiencia dinámica sobre la bicicleta que en fin, que no sea desagradable, ¿no? Que sea agradable dinámicamente hablando. Y el bikepacking es un poco eso, una mezcla de lo que es campismo, ¿no? Dormir por el medio ambiente, por la naturaleza, todo ello acompañado obviamente de tu bicicleta, y para ello el bikepacking pues se sirve, ¿no? De una serie de bolsas que van enganchadas a la bicicleta, que permiten que los pesos que llevamos sobre la bicicleta estén un pelín mejor distribuidos que lo que vendrían a estar en una bicicleta de cicloturismo clásica de alforjas, en las que el peso pues generalmente suele ir asociado más a la rueda de atrás, ¿no? Con lo cual la experiencia dinámica sea un pelín más incómoda. Entonces el bikepacking nos permite un poco explorar esos caminos más rotos,
nuestra bicicleta y bueno, yo creo que es, digamos, una evolución del cicloturismo, pero en esencia no deja de ser algo que ya desde principios del siglo XX ya estaba un poco ahí asociado al ciclismo, no voy a decir al ciclismo de aventura, pero al ciclismo clásico, porque ese ciclismo de comienzo de siglo era mucho de llevar bolsitas al estilo vaquero y demás. Entonces yo creo que con las nuevas tecnologías esto permite pues implementar una serie de textiles y de tecnologías que la verdad que la experiencia dinámica es increíble, sobre todo comparado con hace 15 o 10 años prácticamente. Uh-huh. Sí, o sea que lo que cambia, por ejemplo, de hacer rutas con alforjas es que vamos, entre comillas, más racing, ¿no? O sea, que podemos disfrutarlo más, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sí que he hecho varias rutas de estas con alforjas, de dormir varios días, pero es verdad que sentía lo que tú dices de que no disfrutas la ruta. Cuando vas con alforja y vas por monte, por ejemplo, vas con la bici muy pesada, las cuestas muy fuertes te cuestan y tiendes a llevar como mucho peso, ¿no? O sea, a lo mejor 20 kilos en las alforjas. Y en el bikepacking sería, no sé cuánto lleváis, ¿no? Pero a lo mejor como mucho 5 kilos, ¿no? Y sin alforjas, solamente como con bolsita en el manillar y detrás de sillín, por ejemplo, o en el cuadro. Sí, eso es. Es que el cicloturismo, al final, las alforjas... Vamos a ver, yo la verdad que en este sentido hay gente que viaja, que hace cicloturismo, que viaja ya con la filosofía del bikepacking en la cabeza. Quiero decir, es una filosofía minimalista y gente que hace cicloturismo con 7, 8 kilos sobre la bici. Entonces, no está solamente, no es algo solamente exclusivo del bikepacking, pero obviamente el bikepacking, al tener, bueno, pues quizá menos espacio, pues es verdad que es más incómodo en el sentido de que tienes que elegir realmente lo que crees que vas a utilizar. Te exige ese ejercicio de minimalismo que en muchos deportes outdoor se hace, ¿no? Por ejemplo, en alpinismo, en escalada, en cantidad de deportes en los que tú tienes que portear tu propio material. Obviamente es muy importante lo que pesa esa mochila, porque obviamente pues si tienes que hacer una vía de escalada, por poner un ejemplo, o cualquier otra cosa, ese peso pues lo vas a tener que llevar tú, ¿no? Y entonces hay, digamos, una balanza entre comodidad y rendimiento que es importante gestionar. Entonces, cuando nos dan una bici de cicloturismo y, por ejemplo, detrás llevamos 2 alforjas, cada una de 20 litros, lo que generalmente el ser humano hace es llenarlas, ¿no? Las bolsas hasta el tope. Y eso, pues, claro, nos limita un poco por peso y por espacio, porque unas alforjas, si tú ves una bicicleta de frente con alforjas, pues ya ocupa un ancho bastante considerable y eso nos limita, pues, para meternos, por ejemplo, incluso en una trialera, ¿no? O en un caminito estrecho con ramas, que ya vamos enganchándonos con los arbustos o con demás. Esto con una bici de bikepacking ocurre menos. No te voy a decir que no ocurra, pero ocurre menos. Y sobre todo el peso, ya como he dicho antes, pues está un poquito más distribuido entre la rueda delantera y la trasera. Esto es algo que se puede hacer también en cicloturismo con las alforjas, pues poniendo bolsas en la horquilla delantera y demás, pero se ha evolucionado menos y quizá el cicloturismo está más pensado en la gran capacidad por aquello del gran viaje, ¿no? A lo mejor dar una vuelta al mundo. Quizá el cicloturismo sí que esté más enfocado a eso. Y el bikepacking, pues digamos que está más enfocado desde la microaventura, desde las aventuras de 12, 24 horas, 48 horas, hasta viajes pequeños o largos. Entonces, bueno, yo creo que va enfocada un poco la ventaja a priori que ofrece el bikepacking a eso. Pero es cierto que como bikepacker hay que evolucionar y hay que intentar, pues eso, pulir esa filosofía del minimalismo y saber qué es lo que tenemos que llevar para determinada aventura, salida, o bueno, no solamente está esto enfocado hacia el cicloturismo o el viaje, sino que ahora están saliendo mucho eventos Audax o eventos de larga distancia asociados a bici gravel también. En fin, es un mundillo muy, muy interesante. Uh-huh. Sí, además que, como te decía antes, creo que esto puede encajar muy bien con el entrenamiento de un ciclista, ¿no? Porque al final son rutas que, como tú dices, que a veces son 2 días solamente, ¿no? O incluso un día, pero muy largo, y al final para meter volumen, que es lo que nos interesa, ¿no? Volumen en zona 1, zona 2, o sea, por debajo del primer umbral, pues nos viene perfecto, ¿no? Porque
juntamos entrenamiento con disfrute, con turismo, ¿no? Con ver el paisaje, con amigos, con un montón de cosas, ¿no? Que creo que te dan un extra, pues eso, a que haya adherencia al entrenamiento, porque muchas veces pasa que la gente cree que llevar un plan de entrenamiento consiste en tener que sufrir cada día por seguir un plan a unos vatios estrictos y no tiene por qué, ¿no? O sea, yo lo digo mucho en el podcast y aprovecho de decirlo contigo, ¿no? Al final tú puedes entrenar o estimular el metabolismo aeróbico de muchísimas formas y una de ellas, o la mejor es esta, ¿no? Es que tu deporte te permita también que sea tu esparcimiento, tu ocio y que te lo pase bien en la bici, que es la mejor forma de rendir y de que lo repitas la semana siguiente. Sí, correcto, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, Manu, porque es verdad que el entrenamiento, y más ahora, ¿no? Que está todo tan medido y tan, desde el punto de vista deportivo, médico, de todo tipo, está todo, las analíticas, está todo enfocado muy a los números. Eso está muy bien para controlar todo, hasta dónde puedes llegar, para controlar prácticamente todo y optimizar resultados y tiempo invertido en el entrenamiento, pero claro, eso también hay veces que bueno, pues hace sentir al deportista, especialmente el de alto rendimiento, bueno, en pequeños robots, ¿no? En máquinas. Y al final el deportista es una persona, es un ser humano y todos sabemos que parte del rendimiento es también la motivación, ¿no? Si la cabeza no está bien equilibrada, si no está motivada sobre todo, pues es importante que obviamente pues el entrenamiento esté ahí, esté trabajado, pero también que disfrutemos. No te voy a decir que estemos todo el día por ahí de viajecitos o demás, pero muchas veces fuera de temporada, pues yo creo que es muy interesante y como ejemplo pues se me ocurre ahora mismo pues el ciclista Luis Ángel Maté, ¿no? Sin ir más lejos, que es gran aficionado al tema bikepacking y gravel y demás y siempre que puede pues hace algún viajecito, alguna aventurilla de estas para reconectarse con el viaje. Porque yo por ejemplo, a lo largo de mi carrera profesional como periodista, pues he tenido obviamente contacto con muchos deportistas de ciclismo, de triatlón, que han hecho pues obviamente muchos viajes por el mundo y cuando compartes estos momentos un poco de viaje, ¿no? De aventurilla y demás, pues te reconocen casi todos lo mismo. Y es que pues muchos han dado la vuelta al mundo varias veces, pero a lo mejor no han conocido el mundo porque simplemente tenían que pedalear mirando casi el pedalier, ¿no? Y esto pues les reconecta con la esencia humana y yo creo que sí es vital, sobre todo de vez en cuando, pues plantear estos entrenamientos porque no es perder el tiempo. Como bien dices, es estar haciendo unos entrenamientos en una zona 2 o que, oye, también es importante. A lo mejor incluso en pretemporada o... Sí, bueno, zona 2 o la que cada uno quiera, ¿no? Porque al final no hay límite, ¿no? Para apretarse. Esto, ¿tú lo sueles hacer siempre en bici de gravel? ¿O esto se puede hacer también en carretera, montaña, como queramos, ¿no? Sí, no. Yo creo que... Yo siempre además digo, para no ponerle límites, que la mejor bici es la que tienes en casa. O sea, eso es así. Si es carretera, fenomenal. Si es montaña, perfecto, y si es gravel o si es una trekking de estas de toda la vida o, en fin, yo creo que la etiqueta de bicicleta que tengamos, incluso te diría hasta una urbana, ¿no? La bicicleta va a ser un poco la que te ponga la limitación, tu técnica y demás, pero si tienes una bici con dos ruedas, ya tienes una herramienta para poder un poco, pues eso, buscar la aventura que encaje mejor con tu material, ¿no? A priori. Uh-huh. Bueno, y ya yendo un poco más a lo práctico o a la ejecución, o sea, por ejemplo, ¿qué materiales llevas para hacer una ruta vamos a poner ya de una noche o de 2 noches, ¿no? Con el mínimo peso posible? Entiendo que, sobre todo en invierno, pues necesitarás llevar saco, no sé si te da para una tienda o no, o una esterilla, no sé, cuéntame un poco qué sueles llevar. Uh-huh. Pues mira, un poco así a nivel usuario, sobre todo para que, bueno, pues la audiencia se ponga un poquito en lugar. Obviamente, si vas a hacer viajes en invierno, cuantas más dificultades meteorológicas tengas,
más complicado va a ser. Digamos que ese sería el máster. Yo siempre digo que cuando la gente empiece a probar con esto, sobre todo para la dificultad que hay a nivel de adquirir material, sobre todo para la pernocta y, bueno, pues para todos esos momentos que hay más allá de montar en bici, en los que tienes que obviamente invertir algo de dinero en material, pues que empieces a probar con este tipo de salidas en época estival, ¿no? En verano, que, bueno, pues en principio no necesitas mucho material extra y lo único que necesitas es a lo mejor pues llevar, bueno, pues alguna botella extra, en fin, la mayor dificultad va a ser sobre todo el tema de la hidratación en verano, con lo cual, bueno, pues el tema de tener otro tipo de material no te va a costar tanto, porque muchas veces pues ya de por sí el material de bicicleta es, bueno, pues caro. Si ya a alguien le dices que se tiene que comprar un saco o una esterilla, una tienda de campaña, que, bueno, pues las hay económicas, pero también las hay de precios disparatados, ¿no? Esto es como las bicis, ¿no? Que cuanto más ligero, más caro, cuanto más... Entonces, claro, yo creo que lo suyo es empezar de menos a más y conforme vayas viendo que te va gustando, que es una afición, en fin, que esa inversión que haces le vas a sacar una rentabilidad en términos de tiempo y de calidad del tiempo invertido, pues oye, adelante. Yo, ya te digo, generalmente, yo soy muy aficionado al tema vivac. Me gusta mucho el vivac porque, bueno, el vivac es básicamente dormir al raso, ¿vale? Con una esterilla, con un saco, con una funda de vivac o con una tienda muy ligera, ¿no? Pero bueno, pues hay tiendas también que las puedes llevar perfectamente, tiendas ligeras de menos de 1 kilo, algunas a lo mejor más espaciosas por debajo de 2 kilos, 3 estaciones, incluso alguna 4 estaciones, estas ya son más pesadas. Bueno, obviamente en invierno siempre vas a tener que llevar tienda, pero claro, todo lo determina mucho por dónde te muevas, el tipo de meteo a la que te vayas a poder tener que enfrentar, ¿no? Entonces eso sí que es lo que más limita organizar, o sea, desde el punto de vista de la logística, ¿no? De qué voy a llevar o... Luego otra pregunta que, jolín, es lo que me has dicho un poco al principio, ¿no? ¿Qué llevas para un día o qué llevas para 2 o qué llevas para una semana? La verdad es que aquí el tema del minimalismo es fundamental y, hombre, también obviamente vas a llevar algo de material para ir cómodo, pero lo suyo es llevar prácticamente, no te voy a decir que una muda, pero como mucho o 2 y vas lavando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la clave es tener un equipo muy minimalista, a ser posible, pues bueno, pues un saco ligerito también, pero también que te ofrezca algo de calidez en función de la meteo, ¿no? Un poco lo que hemos dicho antes, a la que te vayas a enfrentar. En fin, no hay una fórmula maestra y por eso siempre digo que, bueno, pues aquello que tengas, empieces a utilizarlo y ya le vas a ir viendo un poco la limitación que tiene. Si vas a necesitar algo, pues obviamente que a lo mejor, por ejemplo, un saco que compacte más, porque el que tienes, pues que pesa 1,5 kilos o 2 kilos y no hay manera de compactarlo. Desde luego, es todo un arte y bueno, pues por eso precisamente hace 5 años pues escribí el manual de bikepacking porque no es fácil mezclar todos estos ingredientes y también hay que ser conscientes que incluso siendo precavidos y llevando el material que consideramos que tenemos que llevar para un viaje, una expedición o una microaventura, hay veces que la meteo, que la madre naturaleza, pues se pone por encima de nosotros y nos da pequeñas lecciones, ¿no? de humildad y bueno, pues eso siempre hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, un poco yo creo que el que se mueve en la naturaleza, el que ha practicado deportes outdoor, esto lo tiene metido ya en el ADN y sabe que la naturaleza es la jefa ahí fuera y en fin, hay que ser un poco precavidos, ¿no? Siempre en esta cuestión. Sí, hay que saber cuándo retirarse y sentirse orgulloso de hacerlo. Pero bueno, es verdad, con esto que dices, por ejemplo, me veo reflejado en que cuando hacía las rutas con alforjas, pues siempre había cosas que sobraban. O sea, cuando sales te crees que
dices, me faltan cosas. Y cuando llegas dices, hostia, pues si esto no lo he utilizado, ¿no? Y eso es un fallo, porque algo que te has llevado y no lo has utilizado o lo has usado un día, pues bueno, poco a poco vas puliendo, ¿no? Pero al final es esto, ¿no? Ensayo y error. Ahora también entiendo que, como dices, que cuando llueve, por ejemplo, hace frío, se complica mucho la historia. No sé, por ejemplo, para estos días que hace malo, ¿no? Que puede llover o hace una ruta larga y a lo mejor dan malo. No sé cómo lo haces, por ejemplo, para dormir en bivac o si buscas un refugio o cómo lo sueles hacer. Pues mira, si voy a hacer viaje y sé que van a dar lluvia, obviamente bivac solamente lo hago cuando sé que va a haber buena meteo. Es decir, el bivac lo utilizo sobre todo para microaventuras, salidas cortitas, donde quiero ir muy ligero y sé que voy a tener una meteo benigna, e incluso voy a poder disfrutar. Me gusta el bivac sobre todo para ver el cielo por las noches. Entonces te permite ese pequeño lujo de estar viendo el cielo, de sentirnos pequeñitos a la vez. Y bueno, pues para eso necesitas que el cielo esté descubierto y en fin, puedas ver bien un poco todo ese espectáculo, ¿no? del cielo. Entonces, cuando sé que va a haber un poco una meteo más incómoda o que pueda haber lluvia y demás, siempre, tienda para dormir de doble techo, obviamente, para que no me moje por dentro, para que no se me moje tampoco la ropa y, a ser posible, si tengo estudiada un poco la logística del por dónde me voy a mover, pues incluso a lo mejor, pues si es una meteo un poco demasiado incómoda, de mucha lluvia o incluso tormenta, pues obviamente una tienda de campaña no es el mejor sitio, ¿no? Para la pernocta. A lo mejor hay que estudiar la posibilidad de, bueno, pues bajar valle y buscar algún lugar de refugio, ¿no? Una iglesia que tenga un pequeño porche o un refugio no guardado o un refugio guardado. Cualquier opción siempre es importante tenerla en mente, porque en bikepacking siempre hay que tener plan B y plan C y eso sí que es muy importante. Dentro de la mentalidad minimalista hay veces que, bueno, pues como prescindes de algunas de las cosas, esos porsis que has comentado antes, que hay veces que los metemos en las alforjas de cicloturismo, ¿no? Esto lo meto por si acaso y luego no lo utilizas. En bikepacking igual, pues muchas de esas cosas con la experiencia las vas quitando, ¿no? O vas, por ejemplo, yo qué sé, un neceser, lo vas haciendo lo mínimo para que te ocupe lo mínimo, ¿no? Y luego, pues bueno, saber disfrutar de que cuanto menos tienes muchas veces, más disfrutas, ¿no? Tienes esa experiencia mucho más directa y tienes la sensación de que tampoco necesitas tantas cosas. Entonces, para eso también hay que tener una mentalidad frente a las dificultades, pues proclive a solucionar problemas, ¿no? No quejarte, ¿no? Sino al contrario, pues saber, digamos, ver un poco la parte positiva y digamos que hay un juego mental importante que yo creo que casi cualquier deportista tiene o tenemos, porque obviamente el aspecto mental y el aspecto de negociar las situaciones buenas y malas, como cuando tienes una lesión o tienes simplemente un día de competición y no te salen las cosas, pues es parecido. Yo creo que es un juego que tiene muchas semejanzas, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, eso es uno de los aspectos que me parece más interesante del bikepacking, ¿no? Que te enseña a vivir con poco y bueno, no a vivir con poco, ¿no? Pero que realmente no necesitas tanto para estar bien, ¿no? O sea, tú te vas a una ruta de bikepacking y no llevas, o sea, no vas a enchufar el móvil a ningún sitio, entonces no vas a estar tonteando, no sé, un montón de cosas que tenemos en las casas normalmente y que te das cuenta de que puedes vivir sin ellas, ¿no? Siempre veo cuando se va a hacer turismo, ¿no? Mucha gente que carga los coches con maletas y maletones o incluso una caravana, ¿no? Que bueno, pero que no se enfade nadie, ¿no? Pero que al final es como, me llevo mi casa al sitio, ¿no? Al monte. Y bikepacking justo al revés, voy yo y necesito tan pocas cosas, ¿no? Que para estar bien y para pasármelo bien, que es como un cambio de
de paradigma o de filosofía, si lo queremos llamar así, ¿no? Un poco casi de estoicismo, podría decir yo, no sé cómo lo ves tú. Sí, de Easy Manu, totalmente. Yo creo que lo has expresado muy bien y a mí también me ocurre porque al final es la vida simple, ¿no? Y la vida, vamos, no es solamente exclusivo del bikepacking. Yo creo que, bueno, pues muchos deportes o actividades que tienen, digamos, atender hacia lo sencillo, hacia lo simple, pues es un poco bikepacking. Yo creo que probablemente un pastor de ovejas, bueno, los actuales ya no lo sé, pero todavía quedan pastores que son muy filosofía bikepacking, ¿no? Filosofía minimalista y yo creo que cuanto menos necesitas, más reconectas contigo mismo y con nuestra esencia de seres humanos, ¿no? Yo creo que el montar en bici es un poco, y sobre todo el bikepacking es un poco eso, ¿no? Comer, pedalear y dormir, ¿no? Son tres actividades que además se hacen muy en contacto con la naturaleza y yo creo que precisamente ese contacto con la naturaleza nos ofrece, pues eso, es el ser un poco más humildes porque, bueno, pues yo creo que también esa reconexión con todo, ¿no? No solamente la naturaleza son los animales, la naturaleza es todo, la naturaleza es cuando llueve, cuando sale el sol, cuando ese ciclo, ese animal, ese ser vivo que es un poco la mezcla de todo, ¿no? Las plantas, los animales, y es un poco el reconectar en ese entorno en el que tú te sientes parte y eres como una pequeña celulita, ¿no? Entonces, es muy positivo porque al final, efectivamente, pierdes menos el tiempo en muchas de las cosas en las que estamos enredados en la vida moderna, ¿no? Cuando tienes pues muchas distracciones, básicamente son distracciones, ¿no? Que muchas interesadas, otras no. Y yo creo que eso también es muy importante porque cuando te centras solamente, o sea, sales, yo qué sé, vas a hacer bikepacking, los problemas son, ¿dónde voy a dormir? Bueno, pues aquí o allí, o ¿dónde voy a coger agua para cenar esta noche? O para tener mañana agua para desayunar. O, no sé, son problemas de otro tipo y a lo mejor si en un momento dado nos ponemos más filosóficos, eh, no sé, nos vamos a poner a pensar, pero en cuestiones que yo creo que nos van a reconectar con nuestra propia esencia, vaya. Lo que pasa es que ya te digo, lo que bien has dicho, tanta historia y tanto ruido, pues muchas veces no nos permite, ¿no? Estar con nosotros mismos. Sí, sí. Sí, no. Yo lo veo además eso, que te permite una forma, por ejemplo, de turismo activo que además es como que pues te integra mucho más la naturaleza, pero ya no solo la naturaleza, ¿no? Sino que te obliga, por ejemplo, a ir interpretando el mapa, ¿no? Para saber dónde estás, por dónde van los caminos. Entonces, es como que sabes dónde está el norte, dónde está el sur. No sé, escuchas, pues bueno, escuchas a los pájaros, escuchas a los ríos. O sea, yo lo veo cuando lo hago, por ejemplo, muy diferente. El hacer una ruta así con la de montaña o con la de carretera, a hacer la misma ruta en coche o en moto, ¿no? Que al final es como que vas por los caminos guiados, no escuchas nada, no te vas ejercitando, o sea, creo que es una especie de... o sea, cambia mucho el contexto y creo que es una cosa que poco a poco se va a tener que ir poniendo de moda porque al final el que lo prueba no lo cambia. Sí, total. Y aparte que yo creo que ahí es un poco lo que has dicho, queda bien reflejado de que no importa tanto el fin, sino el medio, ¿no? El proceso. O sea, yo creo que es una actividad en la que disfrutas mucho, te da igual un poco donde vayas. Incluso yo muchas veces el bikepacking también, y más ahora con la coyuntura que hemos pasado con el tema del COVID y todo esto, ¿no? Que siempre el viaje o el gran viaje en bici estaba asociado con irte a Chile o a Nepal. Y realmente, o sea, allí donde vivas, siempre hay una aventura barata, cercana y fácil de hacer sin necesidad de complicarte la vida. Entonces, todo eso te reconecta contigo y te reconecta un poco con lo que has dicho de que lo que importa es el medio, ¿no? No el fin. O sea, y disfrutar de ese proceso es vital, pues como has dicho, te vas dando cuenta de que pues oyes los pájaros, los ríos, el no sé qué, y yo creo que empiezas a practicar un ciclismo
bueno, pues que a veces tienes prisa, pero a veces no. O sea, a veces te apetece pararte, disfrutar de un paisaje. A veces no vas a hacer una foto de ese paisaje, lo haces con tus ojos, la foto, ¿no? Entonces, o lo haces con el móvil, ¿no? Y la subes luego a redes sociales, pero yo creo que un poco como que el montar en bici de esta manera es una especie como de bomba sobre las normas establecidas, y tú te conviertes en guionista, ¿no? De lo que va a pasar ese día o esa mañana o esa noche. Y a mí es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Cuando montas en bici y tú dices, bueno, pues yo voy a decidir dónde voy a dormir hoy, qué voy a comer, cómo lo voy a hacer. Y yo creo que eso te da también mucha energía, ¿no? Mucho poder y esa capacidad de tomar decisiones que en nuestra vida cotidiana, pues desgraciadamente no tenemos tanto, porque muchas de las cosas que hacemos no son siempre decisiones propias, sino que son un poco medio decisiones ajenas y bueno, pues no nos da esa o no nos transmite esa felicidad que sí que te transmite este tipo de actividades en las que tú tomas decisiones y lo que piensas lo haces y es muy inmediato. Sí, totalmente. Luego, no sé si a la hora de, por ejemplo, también cuando hablamos de esto con hacer turismo, ¿no? Con el bikepacking, no sé si te encuentras con dificultades de, por ejemplo, cuando viajas con la bici, dónde dejarla, si hay riesgo de que la roben, si si te suelen dejar entrar con la bici en los hoteles, hostales, en caso de que pernoctes dentro de en uno. Pues mira, esto la verdad es que, hombre, pues, en los últimos años está cambiando, sobre todo para según qué zonas, pues está empezando a asociarse ya el cicloturismo con un perfil de viajero, de turista o como quieras llamarlo. Pues digamos que a lo mejor durante muchos años ha estado asociada a un perfil, no sé cómo llamarlo sin molestar a nadie, pero a lo mejor con un perfil bajo, ¿no? Dentro de lo que es el turismo, pues cuando veían entrar a alguien con una bici o demás, nada, o sea, olvídate de meter tu bici aquí, que me vas a manchar con barro, que no sé qué, no sé cuántos. Pues bueno, esto sigue ocurriendo en muchos sitios, pero en muchos otros ha cambiado. O sea, por ponerte un ejemplo, pues yo qué sé, por ejemplo, aquí en España, en Montañas Vacías, hay que no sé si conocerás el territorio en Teruel. Es una ruta que ha montado ahí Ernesto, lleva ya varios años trabajando, un chico de Teruel. Y al principio, ¿qué ocurría? Pues que el hostelero pues no quería ver a gente viajando con bicis y era, bueno, entre comillas, un pequeño problema. Y a día de hoy ya se han dado cuenta que empieza a mover una economía, que empieza a mover, bueno, pues eso, gente montando en bici en la que pues muchas veces están moviéndose en temporadas o en fechas en valle, y con lo cual pues es interesante. Entonces, esto yo creo que está cambiando, aunque queda muchísimo trabajo por hacer. Y bueno, y yo un poco, bueno, también respondiendo a lo que comentabas al principio sobre qué hago con la bici y demás, obviamente siempre que hago pernocta por ahí, bueno, yo para esto soy bastante ermitaño, ¿no? Entonces, digamos que el proceso de elegir un sitio donde dormir me gusta. O sea, no es algo que deje al azar, salvo que en un momento dado, pues yo qué sé, tengas alguna contingencia que no te deje pensar y a veces pues tienes que hacer, digamos, el proceso de buscar sitio donde dormir de una manera rápida. Pero me gusta siempre que puedo, pues disfrutar de ese proceso de buscar el sitio donde voy a dormir y bueno, si sé que es una zona donde hay cierto movimiento, pues o algún pueblo o demás, pues intento mostrarme hacia la gente que vea por allí pues como alguien que simplemente está montando en bici y que no va a ensuciar ni a molestar ni nada, sino que pues pasamos pero no hacemos ningún mal. Y bueno, y cuando tengo la posibilidad digamos, hacer una pernocta un poco más escondido, que es lo que más me gusta, pues buscar un sitio cómodo donde pueda dejar mi bici y no estar preocupado de si me la van a robar o no me la van a robar. Pero bueno, esto ocurre, es un poco el pan nuestro, digamos, de cada día. Por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, en pruebas de larga distancia, donde
donde la gente a lo mejor en vez de pararse a dormir, pues hacen descansos estos, pequeñas siestas, ¿no? De 15, 20 minutos. Y esto ocurre en pruebas de larga distancia de, yo qué sé, 700, 1000 kilómetros. Pues la gente para, hace pequeñas siestas, pero claro, a lo mejor para en una gasolinera a dormir por 20 minutos o 30 minutos y claro, pues lo que dices tú, dejan la bici ahí, pues yo qué sé, no sé si se quedarán esposados o agarrados con una, con una cuerda para que pues ningún amigo de lo ajeno pues acabe llevándose la bici, ¿no? Pero ya te digo, yo la verdad que nunca he tenido una mala experiencia en este sentido, pero bueno, igual soy de los que cuida los detalles para no tener problemas. Sí, sí. Este al final es un paradigma de como lo que se creía antes, ¿no? El ciclista no es buen turismo y creo que está cambiando. O sea, tenemos nuestro amigo en común, José Ramón, que seguro que está escuchando el podcast, y él lo dice, si al final los ciclistas es el mejor tipo de turismo que hay porque llegamos y lo primero que arrasamos con todo. O sea, llegamos allí a cenar, a comer, a desayunar y claro, llegas muerto de hambre, te comes todo lo que hay. O sea, es muchísimo más que una persona que no ha hecho deporte. Luego no hace ruido, no saturas, ¿no? Porque o sea, aquí, por ejemplo, en la sierra, sabes que las carreteras son estrechas y que caben lo que caben de coches, ¿no? Y caben lo que cabe de gente durmiendo en hoteles. Pero, en cambio, a nivel de ciclistas, no, como no hace impacto y no ocupa sitio, es casi infinito la capacidad que hay, ¿no? Duermas o no duermas dentro de un hostal, por ejemplo, al final siempre vas a comprar, vas a ir a comprar a las tiendas, vas a ir a comer o cenar a los restaurantes. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, eso en el Camino de Santiago lo saben bien, ¿no? Ciclistas o senderistas, al final son lo que mueve, ¿no? Y es un turismo que es súper sostenible y que no satura, que no hace ruido, que no deja residuos, porque fíjate si es que no llevas, ¿no? O sea, en el bikepacking, ¿qué vas a dejar si no llevas? Ahora, es más fácil que deje residuos que le cabe, ¿no? En el coche o donde sea, ¿no? Entonces, creo que es una cosa que poco a poco pues tenemos que ir haciendo que las autoridades, ¿no? Pues se vayan dando cuenta de esto y que lo vayan potenciando y lo vayan facilitando, porque es una forma que yo creo que les veo son prácticamente todo ventajas, por lo menos para el que puede, ¿no? Obviamente que no todo el mundo puede hacer rutas en bici, ¿no? Pero el 80% de la población puede y seguramente si lo descubriese, porque no lo han probado, pero si lo descubriesen seguramente les gustaría, ¿no? Si alguien les guiase, les ayudase, les dijese, oye, esto así, vamos a empezar poco a poco, vente conmigo con la bici un día, tal. Incluso hay bici eléctricas, ¿no? O sea que, mira, que no estás para hacer una ruta en bici, pero la puedes hacer con la bici eléctrica. En fin, creo yo que esto tiene mucha potencialidad. No sé cómo lo ves tú de cara al futuro. Sí, no, total. Yo además que creo que, o sea, ya mirando un poco a nivel nacional, España es probablemente uno de los destinos con más potencial y donde más alucinan los que vienen de fuera, ¿no? Porque tiene una calidad altísima bueno, no ya solamente pensando en bikepacking, sino pensando en cicloturismo. Aquí tenemos un patrimonio cultural enorme, un patrimonio, pues, no sé, la comida, todo lo que es la hostelería, incluso no sé, si nos ponemos a pensar incluso la salud, ¿no? Temas de salud, hospitales, si tienes un problema, cualquier caída, la calidad es muy alta para los precios que tenemos, ¿no? Yo creo que hay un patrimonio tremendo y bueno, quizá a lo mejor el gran problema es que España, claro, el turismo que atrae sobre todo, o que ha traído durante décadas, ha sido el de sol y playa, ¿no? Y yo creo que el cicloturismo permite un poco desestacionalizar, no solamente desestacionalizar, sino atraer, digamos, parte de ese turismo, a lo mejor más turismo nacional, pero poco a poco se está abriendo España al turismo internacional de bicicleta, y es que está clarísimo, o sea, cuando viene la gente de otros países, alucinan. O sea, ahí mismo en la sierra, por ejemplo, ciclistas en los últimos años se empieza a notar que empieza a crecer, pero yo desde hace años he visto a moteros alemanes, austriacos, con sus BMWs, que vienen, bueno, pues a ver esas carreteras espectaculares perdidas, encontrar esas aldeas,
en fin, un poco esa cultura y esas personas reales, ¿no? Que te puedes encontrar que no son para nada destinos turísticos, pero realmente muchas personas que viajan lo que buscan son sitios reales, comida real, experiencias reales, ¿no? No sé, yo creo que desde luego tenemos que intentar eso, aproximar un poco el ciclismo, el cicloturismo hacia las figuras de la política para que promuevan un poco más, porque patrimonio ya lo tenemos, está ahí. Simplemente hay que decir, venid aquí, aquí hay territorio más que de sobra y como bien dices, es que no hay limitación porque ahora el pedaleo asistido permite que prácticamente cualquier edad, desde muy pequeñitos hasta muy mayores, puedan disfrutar de la bicicleta en muchos destinos y en fin, que no tiene límites. Pues sí. Para terminar un poco, quería también hablar contigo el tema de la sostenibilidad de que aunque viajemos en bici, ¿no? Y obviamente es un método de transporte, entre comillas, limpio, que también nosotros seamos limpios, ¿no? Que tengamos cabeza a la hora de ver por dónde nos metemos y que no haya rastro de lo nuestro, ¿no? Porque, o sea, y si estamos diciendo esto, ¿no? De que la bici nos deja huella, entre comillas, también tenemos que ser conscientes, ¿no? De que hay unas zonas o unos carriles por los que no se puede andar o caminar o pasar con la bicicleta, ¿no? Y aparte de eso, pues siempre llevas como una bolsa o una forma de que ir recogiendo todo lo que llevemos de desperdicio, ¿no? No sé cómo lo haces tú o estos aspectos legales, si los tienes en cuenta también en la ruta. Sí, no, por supuesto, hombre, sobre todo me gusta conocer un poco la norma para respetarla y obviamente, bueno, pues en el tema del bikepacking, yo siempre digo, bueno, en cualquier actividad que hagamos en la naturaleza, cualquier deporte outdoor que hagamos, tenemos que dejar medio ambiente mejor o sea, quiero decir, si pasamos por un sitio y si encontramos un vertedero va a ser difícil limpiarlo, pero si en un momento dado vamos con la bicicleta y en una zona, bueno, pues que sabemos que es difícil que una bolsa vaya a desaparecer por sí sola, perdón, no nos cuesta nada cogerla y dejar el medio ambiente pues un poquito mejor. No solamente lo que nosotros producimos, que obviamente pues nosotros íbamos a hacer una pernocta o nos vamos a mover por un sitio, pues obviamente hay que dejar los sitios mejor de cómo los encontramos, ¿no? Más allá de que, bueno, pues podamos obviamente pues erosionar un poco el territorio porque nos movemos con bicicletas, obviamente, pero bueno, mientras nos movamos por zonas donde está regulado nuestro movimiento y demás, yo creo que es simplemente un uso y disfrute con cabeza del medio ambiente y bueno, pues que se ha hecho durante años, ¿no? No solamente para montar en bici, en muchos otros deportes o actividades cinegéticas o cualquier otro tipo de actividad que tenga lugar en el medio ambiente. Pero yo sí, en este sentido siempre intento, pues eso, intentar que la gente cuide de la naturaleza, que sea consciente de que es un tesoro lo que tenemos ahí y que, bueno, pues en un momento dado a lo mejor lo que hacemos en invierno, ¿no? Que, pues yo qué sé, enciendes un hornillo para calentar algo, pues en verano a lo mejor, pues eso no puedes hacerlo porque es muy peligroso, porque puedes, en fin, en manos no expertas, pues puedes provocar, por ejemplo, un incendio. Obviamente no hay que tirar ningún solo papel, envoltorio ni nada, sino que yo incluso soy un poco maniático. De hecho, cuando, por ejemplo, hago un bivac o duermo con la tienda de campaña, pues me gusta, cuando he recogido todo después de haber desmontado el campamento, o sea, primero he montado el campamento, he montado la tienda, pues a lo mejor se queda un poco el territorio como que se nota que ha dormido alguien ahí. Pues me gusta intentar dejarlo como si no hubiera pasado nadie, ¿no? Incluso hay veces, pues si es tierra, rastreando con una pequeña rama o algo para que, en fin, ahí no ha pasado nadie. Yo he pernoctado y adelante. Y yo creo que eso forma parte, digamos, de esa filosofía del respeto por naturaleza, porque al final nosotros como personas somos naturaleza. O sea, la naturaleza no es una tercera persona, somos nosotros y tenemos que cuidarnos y cuidar a la naturaleza porque somos nosotros. O sea que
Eso sí que hay que tenerlo muy, muy, muy en la cabeza y esto cuanto más mayor eres, más difícil es llegar a la gente. Por eso yo siempre que hay algún peque, algún niño participando de una actividad, no ya solamente de bikepacking, sino de cualquier actividad al aire libre, es importante transmitirlo. No solamente desde el mensaje de no se tira basura al suelo, eso es obvio, no se tira basura al suelo, pero a lo mejor sí que transmitirlo más desde, pues hay que cuidar el medio ambiente. Fijaros, en este manantial hay un tritón, el tritón es un animal, ¿sabes? Un poco dando a conocer lo que es la naturaleza. Entonces, cuando tú conoces la naturaleza, transmites amor hacia ella y obviamente, pues todo lo que es ensuciar y todo esto es que se cae por su propio peso, ¿no? Que no hay que hacerlo, ni en broma. Sí, me encanta lo que dice al final, porque además creo que le da como un extra de disfrute también, ¿no? A esta ruta, o de sentirte integrado. O sea, si tú sabes de anfibios, ¿no? Y conoces, oye, este es el tritón, este es la salamandra, tal, o de botánica, ¿no? Y fíjate, pues esta flor que está ahora, tal, pues le da un gran extra a lo que es la ruta, ¿no? Porque vas vas por el terreno y sabes a lo que te estás exponiendo, sabes el valor que tiene eso, ¿no? Porque cuando uno ve una planta ahí pequeña, una flor pequeña, y si no sabes, oye, que esta planta, por ejemplo, que es única de aquí, que está en peligro de extinción y tal, claro, si no lo sabes, pues dices, una flor más, que no le haces ni caso, ¿no? Pero cuando le das el valor a las cosas que tienen realmente, claro, es como que te integras mucho más ahí, de verdad dices, hostia, estoy en un sitio que, joder, que es como un santuario, al final es como una catedral para los creyentes. Sí, total, ¿no? Y aparte que yo creo que es también un poco eso, de la cultura del respeto, de ser más humilde con nosotros mismos y de conocer el medio, porque hay veces que es lo que has dicho tú, dices, joder, no puedo pasar por aquí, esto es parque natural o no sé qué, no sé cuántos, pero claro, a lo mejor no se puede pasar ahí pues porque hay una especie endémica o hay un animal Entonces, bueno, pues hay veces que es verdad que limita, pero es verdad que, bueno, pues si queremos estar todos en el medio ambiente, pues tenemos que tener ciertas normas para poder convivir todos, porque si no, pues a lo mejor el de la bici molesta al de la caza, o el de la caza molesta al de la bici, en fin, tenemos que estar un poco. Yo creo que lo suyo es que busquemos esa convivencia entre todos, porque al final cada vez, y más después de todo este proceso de post-COVID y demás, estamos más gente cada vez en el medio ambiente, en la naturaleza, y es importante conocer, ¿no? Un poco lo que somos y sobre todo eso, transmitir esa cultura de la humildad y la cercanía con la naturaleza, porque yo creo que en el fondo somos, y es así, somos polvo de estrellas todos. Somos procedentes de una gran explosión ahí cósmica y somos eso, somos parte de este cosmos, de este ciclo y no tenemos que despegarnos de todo eso, por mucho que los móviles, esta sociedad moderna en la que estamos metidos, pues nos quieran despegar de la realidad y nos acerquen más hacia la virtualidad, ¿no? Que es lo que nos pasa, ¿no? En nuestras vidas, en nuestro día a día, ¿no? Estamos muy despegados de la realidad, tanto que ya no sabes muy bien qué es verdad y qué es mentira. Sí, totalmente. Vivimos ya que no sabemos si tenemos frío o si tenemos calor. Bueno, Javier, ya para terminar, pues simplemente para quien quiera seguir aprendiendo, profundizando en esto, ¿dónde puede encontrarte? Bueno, pues en YouTube, sobre todo donde más contenido genero, sobre todo a día de hoy, es en YouTube. Pues si me buscáis como Javier Bañonizu o Bikepacker o cualquier contenido buscador en YouTube de gravel o bikepacking, pues fácilmente apareceré. Y si no, pues también en redes sociales, estoy en Instagram, estoy como @javibaiz y bueno, pues nada, quien le guste el gravel bikepacking seguro que me tiene en órbita y quien no, quien en algún momento se plantee, bueno, pues estos mundillos un poco así de la bici, la aventura y el viaje, pues que chafardee por ahí por las redes, seguro que en una u otra acaba viendo algún vídeo o alguna historia de las mías que, como bien has dicho, pues intento ser divulgativo, pues porque yo creo que eso es lo que engancha a la gente.
ponérselo fácil y que se animen a hacer esto de bikepacking. Genial. Pues nada, Javier, estamos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias, Manu. Un abrazo.